Según determinadas religiones, una persona es víctima de una posesión demoníaca o maléfica cuando un espíritu maligno entra en su cuerpo y le hace hablar y comportarse no como ella quisiera, sino como tal espíritu desea. Los signos exteriores de la posesión son casi siempre los mismos. La individualidad o personalidad se desvanece y surge una distinta, demoníaca, que dura determinado tiempo en forma de un ataque. Pero ¿qué sucede cuando esa posesión es para hacer algo en beneficio de los demás? ¿Podría denominarse posesión benéfica? Perteneciente a una humilde familia de campesinos conformada por sus padres y 10 hermanos, José Pedro de Freitas, más conocido como Zé Arigo, nació en el pueblo de Coconhas do Campo, en el estado de Minas Gerais de Brasil, en octubre de 1921. Sus estudios apenas llegaron hasta el tercer grado en la escuela. Cuando creció, trabajó como pastor, cuidando asnos y arreando bueyes. A los 23 años se casó y decidió entonces emplearse en una mina para sostener su nuevo hogar. Su vida comenzaría a cambiar a los 29 años. En 1950 comenzó a sufrir fuertes dolores de cabeza, teniendo pesadillas, como así las describía él mismo, en donde veía a un hombre de poco pelo, con un delantal blanco, reunido con varios doctores practicando siempre cirugías. Así pasó el tiempo y ya sus pesadillas se volvieron sueños comunes, en donde repetidamente veía al mismo doctor haciendo lo mismo. Durante uno de sus sueños, aquel hombre del delantal blanco tocó su hombro y le dijo: «No temas, yo soy el doctor Fritz», informándole que era un ciudadano alemán que había muerto durante la Primera Guerra Mundial y que lo iba a utilizar como instrumento de él, porque su misión era hacer el bien y lo había escogido por ser un hombre de corazón limpio. En adelante el doctor Fritz tomaba posesión del cuerpo de Zé Arigo y comenzarían las sanaciones. Personas de toda clase social acudían a la casa de Zé Arigo, pasando desde presidentes de varios países, estrellas de fútbol, hasta gente humilde que acudía desde todo Brasil en busca de sanación, convirtiéndolo así en una celebridad en aquella época. Niños, mujeres, hombres y ancianos, todos acudían donde aquel hombre, quien en su pequeño consultorio contaba con una vieja mesa y una tosca silla, en donde podían acudir en manada hasta 1500 personas al día, y para todos tenía un instante para dedicarles y curarlos. Los ciegos recobraban la visión, los cojos dejaban las muletas, las mujeres dejaban de sangrar, curaba todo tipo de cáncer, aunque en aquellos tiempos aún no se le llamaba así a esa enfermedad. Cuentan que un día una mujer llegó con dolor donde Zé Arigo, y antes de que ella emitiera alguna palabra, la tomó en sus brazos y la acostó sobre aquella mesa vieja. Le quitó parte de su ropa, tomó un cuchillo de cocina e hizo una incisión en su bajo vientre, extrayendo un tumor de tamaño considerable, mostrándole a ella la causa de sus dolores. Luego remojó sus dedos con un poco de saliva y los pasó por aquella incisión que le hizo a aquella mujer, y la herida comenzó a cerrarse. Aquella mujer logró salir caminando por sus propios medios del consultorio de Zé Arigo. Hechos como estos despertaban críticas por parte de la medicina, pero también despertaban devoción y esperanza entre la gente. En 1956, bajo la presión de la comunidad médica y la Iglesia Católica, se le acusó de practicar medicina ilegal, pero en uno de los juicios se aportaron numerosos informes y testimonios a favor de Arigo. Finalmente fue condenado a 15 meses de cárcel y a una multa de 5.000 cruzeiros. El Tribunal de Apelación redujo posteriormente la condena a 8 meses y permitió que Arigo tuviera un año de libertad condicional antes de que entrara en prisión. En mayo de 1958, el presidente de Brasil concedió a Arigo un indulto presidencial, pero como este estaba terminando su periodo como presidente, Arigo perdió el indulto para volver a la cárcel el 20 de noviembre de 1964, condenado de nuevo a 16 meses de cárcel. Pero debido al respeto que le tenía a la gente, ni un solo policía fue capaz de llevar a Arigo a la cárcel y tuvo que ser él mismo quien se dirigiera a la prisión. Una vez Arigo quedó libre nuevamente, llegó a su casa para continuar sanando a miles de personas. Científicos y médicos locales y de varios países monitoreaban sus procedimientos y quedaban boquiabiertos. En una de sus tantas visitas vieron cómo un hombre llegó hasta donde Arigo, y sin que permitiera que el hombre mencionara palabra alguna, buscó rápidamente entre sus cosas y encontró un corta uñas, y sin desinfectarlo y sin nada, ni acudir a ningún tipo de anestesia, procedió a arrancarle una catarata que padecía aquel hombre en su ojo izquierdo y que obstruía su visión en un 80%,
para después untar un poco de saliva en el ojo cerrado de aquel hombre, haciéndole recuperar el 100% de su visión. Logró atender y curar personas hasta 48 horas seguidas, sin comer ni beber nada. Tenía jornadas de 5 de la mañana a 11 de la noche, lo que generó en su esposa disgusto, ya que dedicaba gran parte de su día a ayudar a las demás personas, olvidándose de su familia. Arrigo comentó a su esposa que debía sanar a toda la gente posible, ya que su partida estaba cerca. Fue incluso capaz de predecir el día exacto de su muerte, diciendo que moriría el 11 de enero de 1971 a las 6:30 de la tarde. Corría el año 1969 y su día se acercaba, por lo que debía ayudar a cuanto más pudiera. Cuentan los científicos que el aspecto de su rostro y estado de ánimo lucían como si estuviera poseído por algún espíritu que le daba tal vitalidad y resistencia. Arrigo asumía una expresión bastante poco habitual cuando operaba, y sus manos y dedos se movían con sorprendente velocidad y destreza cuando trabajaba, incluso cuando miraba hacia otra parte, y que las incisiones se unían sin necesidad de puntos de sutura. Las incisiones que hacía sangraban muy poco y sanaban a pesar de las condiciones poco higiénicas. Sus pacientes experimentaban poco o ningún dolor durante o después de la operación quirúrgica, a pesar de la falta de anestésicos, y fue capaz de diagnosticar enfermedades y realizar recetas exactas a pesar de no haber tenido ningún tipo de educación médica. Con todo esto llegó el día de partida de C. Arrigo. Era el 11 de enero de 1971. Su esposa había olvidado aquella fecha. Arrigo caminaba con ella junto a sus hijos. Atravesaron una vía y un carro que venía derrapó sobre ellos, pero solo golpeando a Arrigo, quitándole la vida de manera inmediata. Luego, en declaraciones, el conductor del vehículo aseguró ir conduciendo adecuadamente por la vía, cuando de repente su dirección se giró bruscamente, como si algo hubiera tomado el control del vehículo, terminando con la vida de aquel hombre que hizo historia y trascendió debido a las buenas obras que hizo, y aún perdura en la mente de gran parte de la población brasilera, que aún hoy en día lo recuerdan. De esta manera entonces acabas de escuchar la vida muy resumida de José Pedro de Freitas, más conocido como C. Arrigo, un hombre que tuvo una posesión benéfica. ¿Conoces alguna otra? Si el video te gustó, apreciaría mucho tu pulgar arriba. Más personas como tú están buscando información como esta. Ahora tú la tienes, otro también la quiere. Por favor, compártela. Date una vuelta por el canal y suscríbete para que conozcas más historias interesantes. Hasta pronto.